Muy buenas a todos. Hoy traemos una empresa canadiense, una empresa financiera, GoEasy, después de la caída de las últimas semanas y después de presentar resultados hoy, miércoles 10 de mayo. Se lo contamos todo aquí con uno de nuestros ilustres seguidores, Arturo999. Así que si os quedáis con nosotros, sabréis todo de GoEasy. Muy buenas, Arturo. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Y tú, Capi? Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, pues el placer, como siempre, es nuestro, después de tenerte junto a muchos otros ilustres en los vídeos de Nagarro. La gente quiere más del universo de Alejandro Estebarán, del padre de todos, y una empresa que él lleva desde hace mucho tiempo y que a mí además siempre me ha gustado mucho es precisamente GoEasy dentro de las financieras. Y sí que es verdad que ha habido ciertas turbulencias que analizaremos ahora en detalle a un nivel regulatorio, pero además ha presentado resultados hoy y bueno, Mm, a una subida espectacular, ¿verdad? De más de un 12%, creo. sí. Así que es un buen momento para comentar esos resultados. Y antes de darte paso, simplemente el renuncio de responsabilidad, que el contenido de esta presentación no debe ser tomado como consejo de inversión y todo el contenido de Momentum no debe ser interpretado como recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero o participar en ningún tipo de actividad de trading o estrategia de inversión. Así que por favor tengan en cuenta el carácter educativo de este vídeo y en base a eso hagan su propio análisis. Y con esto te doy paso, ahí te lo dejo. Bueno, muchas gracias, Capi, que lo que sea me interrumpes, ¿eh? Que yo encantado. Perfecto. Bueno, a mí siempre me gusta, cuando tienes que analizar una empresa y un negocio, siempre me gusta conocer, sobre todo si tiene mucho track record, conocer un poco la historia. Y esto es básicamente la historia de GoEasy, desde sus inicios hasta actualmente, que esto lo he sacado hoy del informe anual que han presentado, bueno, que se ha subido al organismo canadiense. Y básicamente te cuento toda la historia, pero porque voy a intentar hacer como un pequeño, contar un poquito la historia para aquellos que no conozcan la empresa, que supongo que muchos lo conocerán, pero bueno, pues alguien no la conoce y creo que es interesante detenernos en alguna parte. Bueno, entonces, como sabemos, GoEasy son básicamente dos empresas, que es Easy Home y Easy Financial, que bueno, Easy Home se dedica básicamente al leasing de muebles, ¿vale? O sea, es un negocio que es bastante sencillo en ese aspecto. Y como vemos, pues comenzaron en los años 90 a principios y bueno, luego se consolidaron porque había diferentes marcas en lo que se llama Easy Home. Y antes de ello, entró una persona en la empresa que es muy importante para entender el devenir posterior, que es David Ingram, que en ese momento le nombraron CEO y llevó a Easy Home bueno, y a GoEasy a lo que soy y mucha gran parte de lo que es hoy la empresa es gracias a él. Actualmente es el chairman de la empresa. Entonces, como vemos, pues se crea Easy Financial en 2006, pero lo importante es 2011. O sea, GoEasy, como entendemos hoy, se entiende gracias a lo que pasa en 2011. ¿De acuerdo? Que si podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Entonces, un poco para situarnos un poco en lo que en el negocio principal de GoEasy, que es Easy Financial, es los préstamos, el lending subprime, o sea, préstamos a personas que tienen un credit score subprime, ¿de acuerdo? Entonces, todo el negocio, la oportunidad que encontró David Ingram fue en 2011 con todo lo que ocurrió en la Great Financial Crisis en 2008-2009, que lo que supuso que en ese momento había básicamente 3, 4 bancos en Canadá que se estaban especializados o tenían una pata de su negocio especializado en préstamos subprime. Bueno, que eran Wells Fargo, HSBC y la Citi, y el Citi. Es Y raro eso, ¿no? Porque me refiero, este tipo de bancos precisamente no se suelen dedicar a ese tipo de negocio. ¿Sabes? O claro, sea, claro, son bancos que se dedican al Prime, ¿no? exacto. Entonces, O sea, en ese momento, claro, era como, digamos, otra pata, ¿no? Del negocio. Digamos, sí, tenemos sí. todo el tema financiero,
préstamos subprime, porque los préstamos subprime eran muy golosos. Y bueno, Sí. todos sabemos lo que pasó en 2008-2009. Entonces, fruto de, digamos, toda la mala fama que supuso por todas las hipotecas subprime, estos bancos decidieron cerrar totalmente estos negocios o esta parte de su negocio subprime que lleva existiendo más de 100 años y con que un negocio que en ese momento más o menos se cuantificaba pues, en 150 billones, 200 billones, hablo en Canadá, de préstamos subprime, que es una tarta enorme, ¿vale? Y estos bancos, digamos, que dejaron abierto el campo a nuevas empresas que quisieran entrar en ellos. Y interesantemente, justo el Citi vendió digamos, su parte de subprime a un private equity en 2016-2017 que se llama, que esa empresa, digamos, esa pata, se llama Fairstone, que actualmente es uno de los competidores más importantes de Goeasy, ¿vale? Y que no cotiza, por desgracia, que también sería interesante. Pero bueno, y actualmente es parte de Duo Banco. Entonces, bueno, digamos que Fairstone se financia un poco con depósitos también del banco. Es una cuestión un poco diferente. No exactamente como Goeasy, pero bueno, es un buen approach para saber cómo va el negocio. Entonces, esto es un poco lo que pasó tras la crisis de 2008-2009 y la oportunidad que surgió para la empresa en 2011. Entonces, en la siguiente slide vemos el momento, digamos, más importante de la empresa y que creo que no se lo he escuchado o sea, decir a mucha gente es lo que pasó en 2011 en Goeasy. Entonces, en 2011 Goeasy tenía Easy Home, ¿vale? Y Easy Financial. Pero una parte del board y el CEO y el chairman de por entonces querían pivotar el negocio desde el leasing al lending. O sea, es decir, en vez de leasing, hacer préstamos subprime y que esa fuese, digamos, el Sí, motor. préstamos a secas, digamos. Exacto. Y que fuese con lo que conseguir llevar la empresa a otro nivel. Pero claro, había una parte del board que llevaba 20 años haciendo lo mismo, cobraba sus salarios, sus incentivos y decían, ¿para qué nos vamos a meter en esto? Sí, ¿para qué te vas a complicar? Exacto. Entonces, lo que pasó a finales de 2011 es que más de la mitad del board renunció. Que eso lo ves en cualquier empresa cotizada hoy en día y dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? Que la mitad del board no está de acuerdo con una decisión estratégica de la empresa. Sí. Entonces, básicamente se quedó el chairman, ¿vale? Que es Johnson, que actualmente es el mayor accionista de Goeasy, que es chairman honorífico, ¿vale? Y el por entonces CEO y un director. Y ya si lees el informe de 2011 ya te está diciendo, oye, nosotros nos vamos a invertir muchísimo y queremos pivotar el negocio en Easy Financial. Queremos que eso sea el futuro de la empresa. Y bueno, que en esa época pues hacía unos 25 millones de revenues al año y hoy ha presentado que en un quarter, o sea, en un trimestre ha hecho 250, solo con esta Una línea de voz. pregunta. Cuando hablan de pivotar, no hablaban necesariamente de cerrar Easy Home, ¿verdad? No, Simplemente exacto, de centrarse en crecer en Easy Financial. exacto. O sea, Vale. básicamente porque el negocio de Easy Home, digamos que está un poco capado en el sentido de que al final la gente, vale, tiene muebles y, bueno, tiene algunos electrodomésticos y ya está, pero es que los préstamos subprime había muy poca competencia y millones de clientes que Sí, querían por crédito. entendernos, digamos que el TAM, el Total Addressable Market de la parte de Easy Home era muy limitado en el fondo. Exacto, exacto. Respecto a la parte que, aunque solo fuera en Canadá y el tamaño que tenía GoEasy en aquel momento, claro, el Total Addressable Market de ponerte a dar préstamos subprime en general es bestial, ¿no? Es bestial. Que no significa que tú sabes que una de las cosas que ha pasado con el growth en general es el vivir de los cuentos del TAM, ¿no? De, este TAM son no sé cuántos billions y parece que vas a conquistar todo. Entonces, no digo que obviamente esto fuera así, pero sí que es algo a tener en cuenta. Una cosa era algo donde el crecimiento ya era muy limitado porque es muy pequeño el mercado y esto obviamente les abría unas posibilidades muy grandes. Encima, sobre todo cuando eres una empresa tan pequeña en aquel momento, claro, tú no necesitas tener un 15% de mercado No. para volverte gigante. De hecho, con un 2 o 3% de ese mercado canadiense ya te volverías muy grande. No, y además que, o sea, en contraposición a lo que dice el Growth sobre el TAM, constantemente el TAM, es que esto era un TAM que ya existía y que ya había bancos con mucha historia que estaban, digamos, haciendo negocio en él. O sea, no es algo
ilusorio o una nueva tecnología, ¿no? Es que la gente necesita crédito y la gente que se lo daba ya no está, pues ahí no, la gente va a seguir estando ahí. Entonces, es como, digamos, entre comillas, más sencillo, ¿no? Entrar en un mercado que ya existe y que lleva 100 años ahí que en un nuevo mercado, ¿no? Bueno, entonces, digamos que esto fue un poco el momento más importante de la historia de Goichi, ¿vale? Y que explica lo que soy. Y creo que también hay que tener en cuenta un poco las personas que están dentro del board actualmente y que han liderado esto, o sea, lo que pensaron, lo que quieren y que ellos siguen teniendo un 25% dentro de la empresa, que eso es muy importante en una financiera. Y tienen, vamos, su patrimonio está ahí. Y creo que es importante tener esta historia porque te explica muchas veces lo que es una empresa, las historias de las personas detrás. Sí, y una nota sobre eso es que a mí, por ejemplo, un 20, 25 hasta un 30% me parece el stake perfecto que tú quieres en el CEO o el chairman o lo que sea de la empresa, porque sabes que si es más, el riesgo de que te roben es enorme. Sí, ¿Sabes? Si tienen un 80%, para mí esas cosas nunca me suelen gustar. Y obviamente si tienen un 1, 2, 3%, pero muy buenos salarios, claramente no están alineados contigo. Entonces, cuando tú tienes una empresa de estas que tienen un 10, un 15, un 20, 25%, a mí me parece, digamos, el punto óptimo. Respecto a exacto. eso. Sí, Sí, y además que en una financiera es, vamos, súper importante, o al menos yo lo considero importante, ¿vale? sí, Y que tenga track record. Y bueno, entonces, esto es lo que supuso 2011 para la empresa. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, veremos lo que más o menos es hoy, ¿vale? La empresa. Que bueno, aquí podemos ver un poco, esto es sacado del Investor Presentation que hicieron hace un mes en una conferencia en Canadá. Y bueno, vemos un poco cómo está gestionado. Eh, Varias cosas importantes, como vemos, ellos se llaman como las tres olas dentro de Goisi, dentro de su historia, que es Easy Home, Easy Financial, y ahora es, digamos, esa nueva ola que empezó en 2017 de expandir lo que era un Easy Financial con un único producto, que era hacer préstamos sin colateral, a nuevas verticales, préstamos con colaterales, nuevos productos, nuevas... Entonces, como expandir mucho más y ellos lo que quieren convertirse, o su idea es convertirse como en la única tienda, digamos, o tienda entre comillas, para los canadienses que necesiten crédito subprime o near prime, ¿vale? Y es importante que también esto es un tema interesante en tema de cuando hacen préstamos, que se puso muy de moda 2020-2021, cómo se dan los préstamos, ¿vale? Que a mí me gusta más el sistema que tienen aquí en Ecoeasy, que es que los préstamos se den en físico, digamos, no a través exclusivamente de una app. Ahora luego lo comentaré un poco lo de la app que van a hacer ahora, pero que hayan nacido con eso, porque hay como algún tipo de estudio que dice que la persona a través de los móviles o de las nuevas tecnologías como que es más impulsiva a la hora de tomar decisiones. Y si cuando vas a una oficina te sientas, te lo cuentan, como que es algo distinto, ¿vale? Y es más, no sé, a mí me da más seguridad, no sé, quizás es un poco chapa la antigua, pero así es. Entonces, bueno, esto es lo que es la empresa hoy en día, que eso creo que todos los conoceréis. Y bueno, si pasamos a la siguiente slide, es un tema que a mí me gusta. Yo esto lo descubrí más con el COVID, que es el tema de, bueno, en Canadá, diferenciar un poco entre lo que es subprime en Canadá y lo que es en Estados Unidos, ¿vale? Especialmente por el tema de las protecciones sociales que hay en Canadá, que es más europeo en ese sentido. El tema de en caso de desempleo, etcétera, que el gobierno te apoya bastante. Y luego, es interesante que Goisi a sus clientes les ofrece, digamos, una un seguro. protección, un Sí, seguro, exacto, que, por ejemplo, ahora está muy de moda, si me han dicho que en España, si tienes... sí, en España los llevan poniendo un poquito de tiempo, sí. Exacto. Y me gusta saber que del 50% del portfolio, digamos, sobre todo en esta época que es un poco convulsa, el tema macroeconómico, de que el 50%, por ejemplo, del portfolio, o aproximadamente, tiene como esa protección que, oye, que son 6 meses que pueden, digamos que si pierdes tu trabajo o tienes algún tipo de enfermedad, etcétera, que te cubre el pago de las 6 cuotas del seguro y después, si no sigues sin tener trabajo, pues $2.000 adicionales. Que a Goisy a ambas partes le interesa,
Hombre, claro. Entonces, Para GoEasy es una ventaja, porque para empezar es un producto que no es suyo, es decir, lo crea una aseguradora. Probablemente GoEasy se lleva un fee de eso, sí, ¿sabes? sí, sí, Si a GoEasy, digamos, la aseguradora se lo vende a X, pues ellos lo venden a X más un pequeño porcentaje. Y la segunda parte es obvia, ¿no? Que encima, si esa gente impaga, la aseguradora le está pagando a GoEasy. Entonces, a exacto. nivel de morosidad, claro, les ayuda mucho. Sí, Entonces sí, obviamente cada vez que colocan esto para GoEasy es algo buenísimo. claro, porque Muy tienes bueno. ahí asegurado los flujos del préstamo que tú tienes, digamos, en tu Excel, ya tienes ahí, oye, los tienes ahí y 6 meses sin trabajo, hombre. Y digamos que en Estados Unidos o en Norteamérica el mercado laboral es mucho más dinámico que en Europa y 6 meses sin trabajo, pues bueno, te da bastante margen, ¿no? Digamos. Y por cierto, la aseguradora cotiza. Me voy viendo los resultados porque me gusta saber todo Sí, lo que hay dentro de la empresa, ¿no? Digamos. ya. Y bueno, y ya una vez así un poquito contado todo, vamos a ir ya a materias específicas y Venga, vamos a empezar primero con Canada Drives, ¿vale? paso. Sí, por favor. Que hace unas semanas, ¿vale? A finales de marzo, bueno, anticipamos un poco que en junio, ¿vale? Hoy se hizo una inversión en una entidad que se llama Canada Drives, ¿vale? Que yo, por ejemplo, cuando lo vi no la conocía absolutamente de nada. Vale, y vi mucha controversia sobre este tema porque creo que no se llegó a entender muy bien en qué consistía, ¿vale? Lo que había hecho Wise. Entonces, em, como vemos, esto es la primera información que salió en su momento, que vemos vamos, que esta sociedad solicitó como suspensión de pagos, un proceso de acreedor en Canadá que se llama el CCCA, y dentro de los acreedores mayores de la empresa salía Goisi, que era el mayor, y claro, no tenía colateral porque era un bono convertible, que ahora comentaremos un poquito más. Y comentaremos un poco de qué hace la empresa y en qué consiste. Y bueno, yo mi teoría puedo compartir, que puede ser o no cierta, de por qué se hizo esta inversión. ¿De acuerdo? Y entonces, como vemos, aquí están los mayores acreedores de esta empresa, que está Goisi, y otro Car Global, que es una empresa cotizada, y dos bancos, bueno, dos entidades financieras que básicamente financiaban el negocio de compraventa de vehículos de e-commerce de esta empresa, que ahora comentamos. Entonces, bueno, y la Administración Tributaria Canadiense. Entonces, El tema que lo que veo ahí es que, claro, GoEasy tenía las convertibles, ¿no? exacto. Goisi tiene un bono convertible que eh, hay que dejar, o sea, luego lo vamos a comentar, pero ya Vale, anticipo que es un bono convertible, no es un préstamo que hace Goisi, ¿vale? No es en el sentido de que no es el préstamo común que hace en su negocio, porque mucha ya, ya, gente. claro. Mm. Entonces, que había algo de confusión. Entonces, si pasamos a la siguiente slide. eh, entonces, básicamente, ¿a qué se dedica esta empresa y qué hace? Toda esta información no es que la haya yo sacado de ningún sitio, sino que cuando se inician estos tipos de procedimientos, siempre tiene que haber una entidad, normalmente es una Big Four, encargada de estos procedimientos. Y en Canadá es bastante transparente. Entonces, si tú buscas el procedimiento, este lo lleva Pricewaterhouse. Te van actualizando toda la información, todo lo que se lleva al juzgado, etcétera. Es como yo en su momento estudié cómo se hace en España y es similar. Entonces, toda esta información se saca de internet y no es que yo la haya sacado de ningún lado, simplemente pues está ahí, se puede buscar. Entonces, básicamente Canada Drives era una entidad que lleva existiendo desde 2010 y que tenía un negocio, ¿vale? Un negocio normal que era de puesta en contacto entre la gente que quiere un coche y los que venden coches, los dealers, ¿vale? Y ellos ganaban una fee, digamos, una comisión, por poner en contacto a ambas contrapartes. Y claro, ambas partes contentas. Y en 2020, con esta línea de negocio, consiguieron 45 millones, que hoy es una cantidad respetable. Entonces, ¿qué pasó después del COVID? Y esto nos sonará mucho a Carvana, ¿vale? Esto es bastante similar a Carvana, yo no la conozco en detalle, pero es bastante similar. Entonces, lo que hicieron ellos es decir, oye, vamos a pivotar nuestro negocio, digamos, nuestro negocio legacy, lo vamos a dejar un poco de lado y vamos a hacer un e-commerce, una plataforma de e-commerce donde nosotros vendemos coches y personas pueden vender sus coches, comprarlos, digamos, y además de todo eso, ellos lo pueden comprar
o vender y nosotros se lo recogemos en su casa. Por eso tenían unos trailers para llevar a cabo esta operativa. Claro, eso en 2020-2021 sonaba perfecto, pero el negocio pues no fue bien, evidentemente, como es lógico, porque no es un negocio, necesitas mucha escala, yo creo, para este tipo de negocio. Y bueno, y hemos visto que empresas más grandes en Estados Unidos no les ha ido bien. Entonces, ¿qué pasó? Que el e-commerce perdía dinero a las puertas y que el negocio legacy dejó de funcionar porque los dealers decían, oye, tú estás haciendo mi negocio. Entonces no quiero, o Y sea, le vieron básicamente como un dealer online. exacto. Entonces supuso que de esos 45, 46 millones se quedó en 10, 12 millones. Entonces, claro, pues para la empresa, pues financieramente no ha funcionado. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, esto es un poco para situarnos de qué hace la empresa. ¿Vale? Entonces, estos son a la derecha veréis las cuentas que aparecen en el procedimiento de Canada Dry en 21 y en 22. Como vemos, pierde dinero a las puertas. ¿Vale? O sea, 2022, 80 millones de pérdidas, final de 31 Los de números diciembre. son muy feos, sobre todo esta parte. Simplemente ver aquí que el bruto ya es que es mínimo, ¿sabes? O sea, Claro, de hecho sí, se ve lo peor de todo, fíjate, lo que se ve aquí es que eh, pasa de 144 a 300, es decir, prácticamente dobla, pero dobla. claro, los gastos, o sea, el margen que te queda bruto es el mismo, entonces al final no te sirve de nada. Y obviamente al crecer tanto los gastos de generales, digamos, se doblan, tienes muchos más gastos y lo que hace es que pierdas mucho más. ¿Sabes? Claro. O sea, es como lo que sería el apalancamiento operativo, pero anti-apalancamiento operativo, jugándolo en tu contra. Cuanto más creces, más pierdes. Literal. Y, o Sí, sea, este pérdidas y ganancias, digamos, lo hemos visto mucho tipo de empresas que crecen, pero no sí. generan nada. Y también es interesante que abajo, digamos, te viene el desglose de, digamos, los tipos de negocio, ¿vale? Como vemos, pues el e-commerce va como un tiro, ¿vale? Y digamos, el negocio de dealers sufre mucho, por lo que he comentado antes, pero es que el negocio de e-commerce no funciona. O sea, la empresa pierde demasiado dinero. O sea, no es rentable. No es un negocio rentable, es así de claro. Yo Para que creo la que- gente no se entienda estos números de aquí, los revenues, corrígeme si me equivoco, pero No, lo no, que es yo entiendo es correcto. que Mm, estos 300 millones básicamente es lo que la empresa ingresa de la gente compra 300 millones en coches, por redondear, ¿vale? mm, Y entonces obviamente esos ingresos los recibe Canada Drives. El problema es que comprar esos coches a Canada Drives les cuesta 283 millones. Again, redondeando, ¿vale? mm. Entonces, al final es un problema de margen. Es como si ellos te venden a ti un coche, por decir un número, por 20.000 dólares canadienses, pero a ti te costó 19.500, ¿vale? Exacto. Entonces, claro, con 500 dólares a ellos no les da para pagar todo el negocio, pagar la web, pagar los sueldos, esto y lo otro. Y de ahí vienen las pérdidas enormes, básicamente claramente de unos márgenes muy, muy bajos, o prácticamente nulos, de hecho. Sí, es que es un negocio que yo creo que requiere muchísima escala y deuda barata. Y Sí, cosa que en sí, sí, sí. 2022 ya no había, ¿vale? Entonces, pues claro, ¿vale? Entonces, yo creo que si tú ya ves 2021, tú ya ves que esto no va bien, ¿vale? Entonces, Sí, hay que tener en cuenta que Goisi vio estas cuentas al hacer su inversión, ¿vale? Y sí. a mí, personalmente, por lo que conozco la empresa y el management, me extraña mucho que no sepan ver que esta empresa no va a ir bien. O sea, es bastante evidente bajo mi punto de vista, ¿vale? Entonces, ellos hicieron la inversión en junio de 2022. Entonces, ellos ya sabían lo que era la empresa y los problemas financieros que tenía. Entonces, a mí me extraña que quisieran invertir en un Carvana, ¿vale? Por eso lo digo que luego desarrollo un poco la teoría que tengo yo. Pero bueno, volviendo un poco a lo que pasó en junio de 2022. Pues invierten a través de esta empresa en un bono convertible de 40 millones que no es un préstamo del negocio propio de Negoeasy, sino que la idea de este bono convertible, bueno, la idea de un bono convertible en sí no es que te devuelvan el dinero y los intereses de vengados en 2025, que era el término que establecía el term sheet, ¿vale? El term sheet es, para que no lo sepa, es como es el contrato, ¿vale? Es un contrato que te dice, te doy tanto dinero, establece todas las cláusulas, podéis buscarlo y os lo explicarán qué significa exactamente. Entonces, lo que supone el bono convertible es, yo ese dinero, esos 40 millones que te dan más los intereses de vengados, se deberían de convertir en equity en determinado momento. Es decir, yo me convierto en accionista de la empresa. O sea, no se trata de que me devuelvan
o sea, no está pensado para que me devuelvan el dinero como tal. Y cuando llegan esos plazos, 2025 en este caso, pues normalmente o se renegocia o hay un aplazamiento o el bono convertible, si viene otra persona y quiere convertirse él en accionista, pues digamos, entre comillas, tú se lo vendes, no es así. Entonces, para que un poco la gente entienda de qué es un bono convertible y para que no es que la empresa, digamos que Wise ha dado un crédito mal. O sea, no se trata de eso exactamente, ¿vale? Y bueno, además es que no, normalmente en los dos contratos te viene la cláusula de que no quieres que te repaguen antes de plazo, porque tú no quieres que te repaguen, tú quieres ser accionista. Y entonces, ¿qué ha supuesto con el procedimiento este? ¿Para qué se ha iniciado? Para reestructurar el negocio, ¿vale? Lo que quieren hacer es, el negocio de e-commerce es un desastre, no genera dinero, solo pérdidas, entonces tenemos que reestructurarlo todo y vamos a deshacernos del e-commerce y vamos a quedarnos con el negocio legacy que tenía sentido y que iba bien, ¿de acuerdo? Entonces, si pasamos al siguiente slide, será un poco la situación actual, porque eso comenzó a finales de marzo Sí. y cada X tiempo, cada X semanas, Pricewaterhouse va actualizando la situación de la empresa, del proceso de reestructuración, así como va haciendo solicitudes al juzgado para que, porque esto, claro, un proceso concursal, pues hay acreedores, hay deudores, Sí. entonces es un poquito, legalmente es un poco complicado. Entonces, Sí, cada uno tiene su orden de prelación y demás. exacto. Entonces, ¿qué se hizo en nuestra, o sea, qué hizo Pricewaterhouse y la empresa? Pues vamos a reestructurarlo todo y el e-commerce nos lo vamos a, digamos, a cargar, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? La empresa tenía dos colaterales, claro, de los vehículos, y eran unos 1.200 vehículos, 8 camiones y 63 trailers, ¿vale? Y entonces estaba pensado que eso, o sea, eso ya está vendido prácticamente todo, ¿vale? Y se han liquidado todas las deudas con las entidades financieras que tenían colateral. Se ha pagado 1 millón a los key suppliers, que bueno, que hay un poquito de todo. Podéis, si alguien lo necesita, yo se lo envío, pero vamos, que está desde Google, Amazon, el que pagan los empleados, bueno, hay diferentes cosas. Y luego, claro, imagínate cómo había sobredimensionado el negocio, que este negocio, el Legacy, digamos, que tenía 60 personas y lo llevan a 326. O sea, una locura. Entonces lo que han hecho es revertir eso y volver a 60, para que tenga sentido el negocio. Ya. Y entonces, y aparte de eso, han extendido el plazo que iba a acabar a finales de mayo más o menos y ahora lo extienden a junio y tendrán caja suficiente para hasta dicho momento, no necesitan nada. Sí. Y luego aquí vemos los acreedores a fecha actual, a principios de mayo. Como vemos, los más importantes son los convertibles, que es Goeasy y la otra empresa. Y entonces ahora lo que han dicho en el proceso es que Goeasy es el, porque en el procedimiento aparecieron varios interesados, pero, y Goeasy también estaba interesado desde el primer momento, pero el management parece que se va a quedar, o le interesa más quedarse con Goeasy, y Goeasy Bueno, y no también. solo eso, porque al final, claro, si tienen los convertibles y esa deuda, claro, lo normal es, ese es el grueso de la deuda. Entonces, obviamente la empresa probablemente no pueda pagar eso y No, lo que van a hacer es que de facto es GoEasy, o sea, GoEasy, digamos que de facto ya es la dueña de la empresa sí, por ese nivel de deuda. Es decir, podría llegar otro para quedarse ese CD o lo que ahora es Canada Drives, pero en el fondo lo que tendría que hacer es negociar con GoEasy, ¿sabes? exacto. Entonces, al final para Canada Drives lo más fácil es cómo negociar con GoEasy que se quede el 100% o prácticamente. Sí, o sea, a ver, no tiene otra opción, básicamente. Claro. O O sea, sea, es básicamente decirle a GoEasy cuánta pasta pones para quedarte todo, ¿sabes? sí, o bueno, básicamente es te convierto, te hago, digamos, te convierto los bonos en equity y te queda la Claro, empresa. pero no, el tema es que convirtiendo los bonos en equity, probablemente así te digo a ojímetro, pon que se queda en el 70-80%. Hmm. Igual probablemente lo que le interesa a GoEasy es decir, vale, ¿cuánto tengo que poner para quedarme el 100%? Sí, tendría que negociar con otra parte ¿Sabes? para Claro. decirle, pues, te hago... Hombre, porque también quedarte de minoritario en una empresa así, con una mayoritario tan grande, no sé si... O sea, No, y pero sobre todo cuando hay pufos así, hay un punto donde casi más te interesa salirte, irte, aunque sea exacto. con un pequeño cut, ¿sabes? En plan, Sí, vale, dame 80 céntimos por dólar y me piro, ¿sabes? sí, Básicamente, sí, algo así. algo así va a Sí. pasar y vamos. Y entonces yo, mi teoría, ¿vale?
que quizá es errónea y quizás se han equivocado y ya está, simplemente. Pero yo por su track record a mí me extraña mucho que se hayan equivocado. O sea, ellos lo saben, sabían que esta empresa no tenía sentido, tenían ejemplos exteriores como Carvana, se dedican a esto, a que te paguen. Y yo mi teoría es que ellos están muy enfocados en el tema de dar préstamos autónomos, ¿vale? Préstamos con colateral de vehículos. Y la red de dealership y tener toda esta capacidad y esta información de clientes desde 2010, creo que vale mucho dinero. Y tener información en este negocio en Canadá es súper importante. Entonces, no sé, quizá va por ahí o quizá yo me equivoco, quizá es una teoría que no tiene ningún sentido, pero mi teoría personal es esa. Entonces, veremos qué ocurre. En los resultados y en la call no han comentado nada, ¿vale? De hecho, en los resultados, evidentemente, no aparece nada en el balance en investment, no aparece Canada Drives, pero no aparece ninguna reducción ni nada, porque, claro, aún no se ha llevado a cabo, no se ha llevado a finalización este procedimiento. Entonces, estaremos atentos a esto y será interesante. Pero bueno, esa es mi teoría, ya la dejo y el tiempo dirá si me equivoco o ellos se han equivocado o qué ocurre. De acuerdo. Y no sé si, Capi, tú quieres decir algo. Vale. No, en esto no, porque sinceramente no tengo mucha información, no es algo que conozca, pero vamos, tal y como, o sea, claro, viendo las cuentas eso es un horror. Si me dices que te tienes que quedar el equity de eso como estaba, ese equity vale cero. Pero Sí. claro, si lo que me dices es que más o menos de esa parte de e-commerce se están saliendo, digamos, entre comillas, sin pérdidas, ¿sabes? Que con los Mm, activos que tienen de un lado cubren los pasivos del otro y al final lo que te quedan son principalmente, si lo ves ahí, esa deuda convertible y unos 4 millones de deuda normal entre deudores que tienes y los propios empleados. Claro, y te puedes ir a un negocio más tradicional que en el fondo es el negocio de la empresa, de GoEasy, ¿sabes? mm. En términos de prestar dinero y demás, pues claro, no sé si será el deal del siglo, pero claro, No, ya a no es ver. una cosa de quemar pasta, o sea, es un negocio totalmente distinto a lo que era Canada Drives hace un año, por decir algo Exacto, así. exacto. Vale, sí, perfecto. Entonces, bueno, veremos en qué queda todo esto. Entonces, ahora siguiendo, pues si pasamos a la siguiente slide, iremos al tema, digamos que más cola ha traído, que justamente, curiosamente, ambos temas salieron casi a la vez, que es el tema de la modificación del Criminal Interest Rate en Canadá, ¿vale? Entonces, básicamente el gobierno en Canadá, en su presupuesto, digamos, o sea, para que lo entendáis un poco, es, bueno, eso creo que lo sabéis todos, que normalmente las normativas o las normativas más importantes se llevan a cabo en el budget, un poco para presionar al Parlamento o la organización para que todo salga adelante, ¿vale? Entonces, dentro del presupuesto había un apartado que era modificar la sección 347 del Código Penal canadiense, ¿vale? Y eso se lleva a cabo jurídicamente o parlamentariamente en la Bill C-47, exactamente la División 34. Entonces, ¿qué es lo que van a cambiar? Básicamente son dos cosas, ¿vale? Una es que se entiende, o sea, dentro del Criminal Interest Rate, ¿vale? Digamos que se aplican dos concepciones a la hora de hacer los cálculos de un préstamo. Sí, de un préstamo. Entonces, actualmente la ley establece el effective Annual Rate, ¿vale? Pero esta nueva regulación lo que va a hacer es que en vez de esa forma de cálculo se aplique el Annual Percentage Rate. Entonces, un cambio muy importante y que puede liar y que ahora explicaré. Entonces, el EAR, ¿vale? Para hablar en el que es más sencillo, no, tiene en cuenta el compounding, el interés, y ese es el estándar dentro de la Unión Europea. Pero el APR no tiene en cuenta el efecto compounding del interés, y ese es el estándar de Estados Unidos y de los países más anglosajones. Pues entonces, eso es lo primero. Y luego lo segundo es que cambian, porque si tú lees el artículo hoy en día, habla de 60% de tipo de interés. Pero ese 60% es en EAR, ¿de acuerdo? Entonces, para no liarnos. Y ahora comentaré que eso es un poco también un tema de publicidad política que están haciendo aquí el gobierno. Entonces, cambian de un 47 APR, que es un equivalente a 60 EAR, a un 35 APR actualmente, que es similar a Quebec, ¿vale? Que es la provincia de Quebec,
que tiene también ese límite. Entonces, como veis, esa es la simplificación, digamos, de 47 APR igual a 60 EAR. Entonces, por eso ellos dicen en toda la publicidad política, hemos bajado del 60% al 35%, y es mentira. Es jugar con los significados de las palabras, que es un tema muy de políticos, pero bueno, así son las cosas. Básicamente políticos haciendo de políticos. Sí, pero bueno, fuera de que nos guste o no, esto es inversión, esto es nuestro dinero y bueno, hay que intentar buscar qué es lo que es y qué no es lo que es. No, claro, que es un tema de ruido al final, de Exacto, decir, oh, esto es malísimo para GoEasy, porque tal, y es un poco lo que dices, lo que hay que hacer es entender, por ejemplo, estas diferencias entre ambos conceptos y a partir de ahí ver, que imagino que nos dirás algo, ver cómo afecta a GoEasy en base a los préstamos medios que ellos dan, ¿verdad? exacto. Bien. Entonces, en la tabla de la arriba a la derecha veis Sí, qué supone el cálculo o cuál es la diferencia, digamos, entre un método u otro. Tampoco es que sea mucha diferencia, ¿vale? Pero bueno, para que entendáis que son dos conceptos distintos y que no haya lío en ese aspecto, porque políticos, como estaba explicado, lían, ¿vale? Y sí, luego, otra cosa importante dentro de la normativa canadiense, que es algo muy curioso, a los payday loans, que entiendo que todo el mundo sabe lo que es, son como préstamos de muy pequeñas cuantías que pueden llegar a tipos de interés de tres sí, cifras, abusivos, sí, sí, sí. abusivos, pues a esos tipos de préstamos no les aplica el artículo 347 del Código Penal canadiense. Cosa que no tiene mucha lógica, porque no tiene ninguna lógica. Si quieres luchar contra la usura, ¿no? La Digamos. pregunta es si GoEasy da payday loans. No, Goisy no da payday loans. O sea, Goisy está entre, digamos, entre el banco tradicional Y las payday y las loans, payday ya. loans. Ellos Sí, se llaman dentro del sector es como alternative lenders, o sea, sí, sí. prestamistas alternativos. Entonces, lo que Digamos hace, que es subprime, pero la parte alta es subprime, para entendernos. exacto, Sí, no es lo más fondo del subprime, digamos, es sí, near sí, sí. prime, pues subprime, ¿vale? Sí, Y entonces lo que hace esta nueva normativa es poner, entre comillas, un cap, ¿vale? A los intereses, digamos, como que modifica un poco esta exención que tienen en la normativa, pero bueno, siguen, o sea, no le siguen aplicando la normativa común a todos, cosa que para mí no tiene ningún sentido. No es, sin hablar de Goisi, si tú lo ves así tal cual, no tiene ningún sentido. Ellos tendrán que saber por qué lo hacen, pero para mí no tiene ningún sentido. ya. Entonces, una cosa muy importante a tener en cuenta a efectos de Goisi es que esta normativa no tiene efectos retroactivos, ¿vale? Todos los préstamos que se estén dando ahora mismo y hasta que entre en vigor la norma son legales y válidos. Sí. Entonces, En qué fecha entra la norma? esa es otra buena pregunta que aún no sabemos, ¿vale? Vale. Porque Porque tiene que ir todavía por el Parlamento y demás, es decir, no está. es que lo que pasa es que al ser como esta modificación está metido en el budget, Sí, toda la tramitación parlamentaria de un presupuesto es muy sí, larga y requiere tiempo y negociación, ¿vale? vale. Entonces, no lo sabemos. Goisi ha dicho hoy que bueno, luego lo veremos, pero en su guidance ellos asumen que no entra en vigor hasta finales de 2020, o sea, hasta que acabe este año. Eso es lo que ellos asumen en su guidance y sus números están basados en eso. Si cambia o si entra en vigor, pues puede haber modificaciones. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y entonces se puede seguir la tramitación parlamentaria en Internet. Es bastante fácil de entrar. El Senado ya ha mejorado su página y ya funciona, porque llevaba 3 semanas sin funcionar. Y es interesante, porque como es una empresa que para mí es importante en mi portfolio, yo sigo esto bastante de cerca. Y en el Senado hubo una comisión específicamente solo de este artículo del Código Penal. Y la semana pasada, que aún no he sacado la transcript de la sesión y por eso no he dicho nada, pero estoy viendo el vídeo de hora y pico y lo que hacían en ese comité era un representante del gobierno respondía a preguntas de los senadores. Y había un punto que a mí me gustó, o me parecía interesante, era el por qué hacen la normativa o qué fundamento hacen. Y claro, que digamos, ¿cómo decirlo? ¿Qué inspiraciones habían tomado? Porque el año pasado se hizo una consulta pública y, bueno, tanto los lenders como los ciudadanos dieron su opinión. Pero bueno, al fin y al cabo el gobierno lo que hizo es, ¿qué se hace en Quebec? Nosotros vamos a hacer lo mismo a nivel federal. Y eso va a ser como un armonizar, ¿vale?
todas las provincias, y como es también similar en Estados Unidos, pues mira, o sea, tampoco creo que hubiese ahí una cuestión, o sea, por lo que la forma de hablar del representante del gobierno no había nada Sí. así muy tal. Y luego otro tema interesante es que habrá exenciones a esta normativa. Habrá productos financieros que estarán exentos de esta normativa. Un ejemplo que dio el representante del gobierno, los préstamos puente para dar, por ejemplo, Para pisos. para pisos. Sí. Por ejemplo, que es una que se está negociando, que aún no tenemos nada en papel, no tenemos nada, digamos, sobre la mesa, pero que se está negociando eso. Y la intención, o sea, la forma que lo que dijo es que ellos lo que quieren es que este CAP no aplique para, digamos, como para personas que sepan lo que están haciendo. No sé cómo explicarlo en español. Como personas informadas, ¿vale? Como que ellos querían proteger a los ciudadanos. Eso es lo que dijo él. La verdad es que no sé exactamente qué quiere decir eso. Entiendo que será entre empresas, quizá, que no te aplique o que haya algún tipo de exención. Entonces, esto es un tema dinámico que hay que estar atentos y a ver cómo evoluciona. Entonces, habrá exenciones en este aspecto. Y bueno, y seguiremos viendo a ver cómo evoluciona la cosa. Entonces, ahora ya volviendo un poco a Goisi, si pasamos a la siguiente slide. Pase 2. No. Ahí. Ahí, eso. Dale. Entonces, ahora un poco qué supone esta nueva normativa. Antes hemos hablado del TAM, ¿vale? Entonces, Goisi en sus presentaciones habla de que el TAM, ¿vale? Más o menos, son como 8 millones y medio de personas en Canadá y unos 200 billones, 190 billones de dólares canadienses, que es mucho dinero. Y con esta nueva normativa, según Goisi y según la Asociación Canadiense, se ha de expulsar a mucha gente del sistema. Ya está expulsado del sistema, pues del subsistema, digamos, que es de conseguir crédito de estos lenders alternativos. Porque, claro, tú al fin y al cabo es bastante lógico. Si yo te presto dinero y te lo presto a un tipo de interés muy alto, porque sé que tienes muchas posibilidades de que me impagues, pues si me capan, digamos, el tipo de interés que me te puedo cobrar, pues a ti no te voy a dar, a ti no te voy a dar crédito, así de simple. Es una cuestión bastante sencilla. El dinero es una commodity. Sí, sí, eso está claro. Además, siempre hay una variable, ¿no?, que es bastante clara entre el riesgo de prestar a alguien medido en la morosidad y el tipo de interés al que prestas. O sea, Exacto. las cosas no pasan por casualidad. Obviamente alguien que es, yo qué sé, un cirujano, no sé qué, con ahorros y demás, que tiene un buen sueldo, que sabes que incluso en una crisis ese cirujano, porque trabaja por lo público en el hospital, tal y cual, va a seguir cobrando, claro, a ese no le vas a meter por una hipoteca lo mismo que le metes a alguien con un trabajo mucho más precario, que sabes que en una crisis sufre mucho, que apenas tiene ahorros y demás. O sea, eso es sentido común y al final si tú esa gente, en base a la morosidad y posibilidad de impago de esa gente, eres incapaz de poner un tipo de interés con el que tú consideras que vas a ganar dinero, pues simplemente no le das el préstamo. Es que, sí, es que yo tampoco, o sea, es lógica económica pura de cualquier negocio. O sea, Ya yo bueno, la gente es muy poco lógica, esa es también mi experiencia. sí, sí, total. Entonces, me hacía gracia porque al final o sea, cuando se explicaban esta normativa en el presupuesto, te ponían un ejemplo como todo muy para tontos, digamos, de, ay, qué buenos somos, mira a Hannah, porque hablaban de Hannah, mira qué buenos somos, lo que le vamos a ahorrar de dinero a Hannah, de pago de impuestos, o sea, de pago de intereses con esta nueva normativa. Y los de la Asociación Canadiense de Lending, muy cachondos ellos, le decían, mira, esto que dice el gobierno, mira, Hannah no es que no vaya a pagar más intereses o menos, es que no le vamos a dar interés, no le vamos a dar crédito, así de simple. Punto número uno. Punto número dos, se va a ir a los payday loans. Y ya verás tú lo que le cuesta a ella pedir 4 préstamos payday loans para pagar en este caso era reparar el coche y los intereses que le cobran. Entonces, esto es un tema que yo creo que veremos cómo evoluciona, pero bueno, veremos, pero bueno, hablando ya de Boise, que creo que es más importante, la política de Canadá para la gente que vive allí. Si pasamos a la siguiente slide, la gente que conozca la empresa, y bueno, en estos temas de préstamos siempre hay mucha regulación. Hay mucha regulación en Canadá, bueno, en Canadá y a nivel federal, con este Criminal Interest Rate, y después a nivel provincial también hay.
Sobre todo hay temas de, digamos, compliance, en el sentido de que se informe al cliente, que se le ponga todo en el contrato, todas las cláusulas. Hay muchísimas normativas de este tipo y es irá evolucionando. Entonces, Goisi era consciente de este riesgo desde hace años, ¿vale? Entonces, por ese motivo, en 2017, digamos que cambió su estrategia. Digamos, para intentar reducir el tipo de interés que cobraba a sus clientes y así como los clientes, que también es importante, para, digamos, en caso de que se diera esta eventualidad, pues conseguir salvarla y estar bien situada competitivamente para afrontar ese nuevo marco regulatorio. Entonces, ¿qué hicieron? Uno, cambiar el tipo de seguros, o sea, de seguros, perdón, de préstamos. Ir cambiando desde solo sin colateral a con colateral y sin colateral, porque eso te reduce el tipo de interés que cobras, así como el charge off. Entonces, que eso también es muy importante. Y entonces así vas bajando poquito a poco el tipo de interés que cobras, así no sufres tanto en caso de que hubiese esta eventualidad. ¿Qué ha pasado? La empresa, yo creo que esperaba que esto ocurriese y su plan era dentro de 1 año, 2 años, pero se ha acelerado por esta nueva normativa. Pero están muy bien situados, sinceramente, y creo que han sido muy inteligentes desde hace ya años, 2017, y ya pues aquí, por ejemplo, he puesto unos extractos de alguna call y que ya te dicen que su idea era bajarlo por el debajo del 30% en general, ¿vale? Porque eso es una media. Hay algunos préstamos que pagan más interés y otros que menos. Entonces, que la empresa estaba preparada está claro y creo que han trabajado mucho para ello. Entonces, específicamente, si pasamos al siguiente slide, vamos a ver qué Sí, productos... antes de pasar, a mí algo que me parece muy interesante es lo que decías, que no es que se encuentren en una posición, por ejemplo, así y tengan que bajarlo de un día a otro, ¿verdad? Exacto. Lo que está claro es que independientemente de esta regulación, especialmente se ve a partir de 2019, como tomaron la decisión de ir cada vez a unos niveles de intereses menores que se basan en ambas cosas. Se basan obviamente en una parte secure mucho más grande. Imagino que la parte secure era fundamentalmente financiación de coches. Bueno, hay coches, hay motos acuáticas, equity, home equity, hay de todo, hay muchas cosas. Pero Vale, vamos, coches, digamos que es bastante sí. importante. Entonces se ve la evolución, ¿no? Se ve como aquí de Mm, 2019 la parte secure es muy baja, un 10%, y como ahora es 4 veces más. Obviamente, si tú estás dando préstamos secure, el interés que cobras es menor, que se ve como baja aquí. Y de la misma forma se ve la parte de la morosidad, ¿no? Como, que es lo que vemos aquí, la mm. morosidad como estaba en un 13,3% y ha bajado a un 8,9%. Entonces, claro, todo eso va relacionado. Si tú das a mejores clientes, muchos más préstamos están asegurados con un activo detrás, obviamente tú puedes bajar a unos niveles de intereses menores y no necesariamente tienes por qué estar ganando menos. Exacto. Que eso es un tema que creo que la gente a veces puede confundir de que no porque cobres menos interés vas a ganar menos de por sí. Hay que tener la variable de a cuánto te financias y cuánto pones, digamos, de cuánto hay de delinquencies, ¿vale? De pérdidas en los préstamos. Y Entonces, este dato, claro, yo no sé, tú lo sabrás mejor que sigues la empresa, pero el risk score de la empresa, imagino que ellos en alguna presentación irán dando a veces una evolución, ¿no? De exacto, cómo ha ido subiendo. Y ahí es exacto, un ejemplo muy gráfico de precisamente cómo mejora la calidad crediticia del cliente medio. exacto. Entonces, eso es algo muy a tener en cuenta. Entonces aquí, por ejemplo, pues se ve que, por ejemplo, si el tipo de score que tienen o de media los clientes a los que les dan diferentes productos. Entonces, como vemos, varía un poco, es mayor, lo secure, digamos, es el menor de todos estos gama de productos. Aunque bueno, el auto tampoco se diferencia mucho, pero al menos tienes un colateral, que no es lo mismo. Pero por eso el tipo de interés que te cobran es el doble. Ahí está Claro. la diferencia. Entonces, es muy importante tener en cuenta. Entonces, de toda esta gama de productos, digamos, el que está afectado por esta nueva normativa son los que no tienen colateral, los unsecured loans, ¿vale? Y aquí a la derecha os he puesto, si tú vas a la página web de Easy Financial, las condiciones de los préstamos, ¿vale? Y como vemos, los unsecured sí superan el límite
Porque aquí ponen que hasta un máximo de un 47% y ahora el límite es un 35%, ¿vale? Esa parte sí que estás supera. Pero si Sí. luego vemos en Quebec, que es la línea siguiente, ellos ya prestan desde hace 6 años al 35% allí. Y es un Sí, negocio sí. rentable que funciona, que tiene errores No, superiores al y al 20%. final lo que tienen que hacer es, si tú, por ejemplo, este 40% lo tienes que ajustar a un 35 cuando entre la norma, es tan fácil como coger los clientes y en vez de tener un risk score medio de 581, por ejemplo, subirlo a 610, por decir Exacto. un número. Mm. Entonces, lo único que puede pasar no es tanto que tú pierdas de ganar dinero, o sea, yo diría que lo único que puede pasar es que quizás pierdas cierto volumen, ¿sabes? Sí, En el negocio, pero no necesariamente vas a empezar a ganar menos por préstamo, ¿sabes? exacto. Porque lo compensarás luego con las delincuencias que haces también. Así como el tipo de así como la financiación que tú recibes no es la misma que te va a dar un banco con esa gama de productos y al tipo de persona que se lo das. Eso también es Y importante. una pregunta, ¿hay datos, por ejemplo, porque claro, 40% será la media, sí, lo pone ahí, de hecho es average, Exacto. es la media del interés. Entonces, si el límite es ese 35%, lo que hay que ver es qué porcentaje de todos esos créditos están por encima del 35%. No sé si ese Exacto. dato ellos lo Lo dan. tienes abajo. Solo el 36%. Claro, vale, entonces, Eh, solo el 36% de los préstamos, vale, de los préstamos de consumo. claro. Pero de los Bueno, préstamos de consumo de todo el unsecured loans o de o solo de la parte de unsecured personal loan. eso solo de unsecured personal loan porque el resto todo tiene tipos de interés inferiores. O Entonces, sea, la parte esa que llaman retail financing and healthcare financing, ¿verdad? nada, eso no. Eso, todo lo Vale. secure, digamos, o sea, normalmente está por debajo, o sea, está debajo del Y 35. sabemos más o menos cuánto es el peso de unsecured personal loan sobre el total de lo Sí, que prestan. actualmente, o sea, es que hay que hacer diferentes cálculos. O sea, el primer cálculo es el 40 es secure del loan book y el 60% es unsecure. Sí, Entonces, luego de eso también hay que quitar la parte de Quebec, ¿vale? Porque sí, Quebec está al 35, creo que es el claro. 12% del portfolio. Entonces, no tenemos todos los datos exactamente para hacer el cálculo, pero ellos ya te dicen que, digamos, que aquí te lo pone, ¿vale? Que perderían un 270 puntos básicos, ¿vale? De las yields, ¿vale? Que pierden Sí, un poquito de la yield total del portfolio al hacer este ajuste, digamos, al aplicar este límite. Pero que ellos van a compensar de otra manera que ahora veremos en el guidance, ¿vale? vale, Entonces, es un tema que no lo sabemos exactamente el número, ¿vale? Pero vemos que la suma total no es un efecto tan grande como ha descontado la cotización en el último mes, vale. ¿vale? Sí, Entonces, si pasamos al siguiente, en febrero, si mal no recuerdo, y sacaron este forecast para sí, estos próximos 3 años, que es espectacular, la verdad, con las cosas como son. Y bueno, y vemos un poco cómo quiere que evolucione el portfolio, las yields, los charge-off, el ROE. Y bueno, pero claro, esto en su momento, cuando salió la normativa, al día siguiente sacó Goise una nota diciendo que aunque haya salido esta nueva normativa, que el guidance, pues bueno, había que modificarlo un poco, como es lógico, pero que iban a crecer el EPS año sobre año igualmente, aunque con esta nueva normativa, ¿vale? Entonces, si pasamos a la siguiente slide, bueno, no sé qué dime. vas a decir en la próxima, pero yo creo que la idea aquí, o tal y como yo lo veo, es, por Mm. ejemplo, decir que no les va a afectar en nada es un poco No, una no, iluso, ¿no? sí, 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 Pero claro, claro, también claro. pensar que o la empresa va a quebrar o va a ganar un 40% menos o el modelo de negocio no funciona, yo creo que también es un poco too much, ¿no? Entonces hay que buscar precisamente el punto de equilibrio de decir, vale, ¿esto cuánto puede afectar? Es decir, Exacto. siendo realistas, ¿cuánto puede afectar? Esto puede afectar, por ejemplo, en el corto plazo, no sé, por decirte un número, un 10, un 15% en beneficios. Vale, ok. ¿Y cuánto ha bajado la empresa? Porque si por esto ha bajado un 30, un 35%, en realidad la empresa, incluso con estas noticias, está mucho más barata. Bueno, ahora te enseñaré el nuevo guidance que han sacado hoy y tú me dices a ver qué te parece si la bajada que ha tenido sentido o no, ¿vale? Mm, Entonces, salió la normativa a finales de marzo y justo, qué casualidad, ese día Goisi o sea, el CEO participaba en una conferencia que yo vi en directo porque
Claro, a mí, hombre, yo más o menos hice mis cálculos y yo creo que tenía razón. Pero digo, bueno, quiero escuchar al CEO, que, oye, que mejor que él no lo sabe. Y además, este CEO Jason es increíble y desde que está en la empresa lo ha hecho muy bien y viene desde abajo de la empresa. O sea, no es que lo hayan traído de ningún sitio, no. El anterior CEO lo fichó porque descubrió un fraude dentro de una de las tiendas de Goisi y desde entonces ha estado siempre a su lado. Y por eso ahora es el CEO de 2019. Es un tío que tiene mucha visión. Y bueno, que me enrollo. Entonces, ¿qué dijo en esa conferencia, vale? Uno, la competencia. Se va a consolidar el sector, ¿vale? Digamos que lo que te dice, luego lo ha comentado hoy también, pero es que lo que va a hacer es que los competidores con menor escala desaparezcan del negocio porque no sean competitivos. Luego, segundo, que el portfolio se irá ajustando con el tiempo, que no va a ser inmediato esta nueva regulación. Esto lo dijo ya el 30, o sea, ya dijo, oye, que esta normativa no va a entrar de hoy y con efectos retroactivos, ¿no? Luego que con esta nueva normativa van a rechazar clientes, como hemos comentado antes, y que ello va a suponer mejor calidad de los clientes, menores delinquencies, mejor condiciones de financiación para Goisi y también ofrecerán mejores intereses a sus clientes. Porque ellos, al fin y al cabo, lo que quieren es que dejen de ser subprime. Ellos quieren que vayan a la vía bancaria, digamos, entre comillas. Y ponía el ejemplo de Quebec, que llevan allí 6 años, les costó entrar, porque en Canadá es muy complicado entrar por los datos. Los datos son súper importantes en Canadá porque, así como en Estados Unidos tienes muchas empresas que te ofrecen datos y que puedes comprar de pago de suministros, salario, historial crediticio, en Canadá hay mucha más protección. Entonces, los datos son una ventaja competitiva enorme. Entonces, ellos nunca habían estado en Canadá, empezaron pues con delincuencias altas porque tenían que ir ajustando Claro. y ahora han mejorado mucho, ya tienen roles superiores y allí iban aplicando el 35% del CAP y ningún problema. Y la empresa es rentable y gana bastante dinero y tiene un ROI muy bueno para ser financiero. Y entonces, bueno, esto comento. Entonces, hoy, ¿qué ha pasado hoy? Pasemos a la siguiente. Entonces, esto es la, digamos, siguiente slide. Esto es el nuevo guidance, ¿vale? Entonces, aquí me ha gustado, he cogido esta específicamente porque se compara lo que tenían con lo que tienen, ¿vale? Entonces, como vemos, en el top line, digamos, o en la parte del portfolio, cuánto lo quieren crecer, han subido un poquito para el año que viene y el siguiente. El revenue también ha subido tanto este año como los siguientes. Y ahora aquí viene lo que yo suponía que iban a tocar, que son las yields. Porque claro, como tú vas a cobrar un tipo inferior, pues claro, las yields tienen que cambiar. Entonces, como vemos, este año no cambia porque ellos asumen que no va a aplicar este año la normativa. Y además, cuanto más tarde se aplique en el año, el guidance tampoco habrá que tocarlo prácticamente, porque ya, digamos, si estamos en diciembre y meten la normativa el 1 de diciembre, pues tampoco va a cambiar mucho, ¿vale? Eso es para tener en cuenta. Pero sí que vemos cómo cambia las yields de un forecast al otro, que ahora actualmente baja a un 0,5 y en el año siguiente baja un 1%, digamos, los mínimos y los máximos. Que esto tiene lógica porque al fin y al cabo pues, cobras menos interés en una parte del portfolio. Pero adicionalmente lo que haces también es reducir el net charge off. Claro, por eso te permite pues, tener menos delinquencies. Entonces, pues bueno, una cosa se compensa con otra en ese aspecto. El margen operativo no lo cambian, que es bastante interesante. Y yo tenía hoy un poquito de miedo de que lo pudiesen cambiar, pero no lo han cambiado. Y lo que sí que cambia aquí es el ROE, ¿vale? Pues que en vez de ser un 22 más, un 21 más, simplemente. Yo, viéndolo así, yo creo que, oye, creo que el No, mercado... obviamente no cambia mucho, pero claro, es un poco eso lo que hablábamos antes. Y al final dices, vale, del 100% de préstamos que dan, la parte unsecure es un 60. De ese 60 total hay que ver cuánto es la parte de donde se pasan. De la parte que Exacto, se pasan tienes que excluir lo de Quebec. De la parte una vez excluyes lo de Quebec es el 36%. Entonces, claro, en todo el portfolio, no sé, te hablo ojímetro, pero pon que es algo que impacta el 10% del portfolio. Y no es que solo pierdas a cero, es simplemente que tienes que hacer un pequeño ajuste. Entonces, exacto. al final van a hacer, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, ya lo vivimos con China.
nosotros en su momento los chinos pusieron una regulación parecida, donde Ujú, pusieron un cap en el préstamo máximo que podían prestar las financieras especialmente online, y ujú. nosotros seguíamos unas cuantas. Entonces, tuvieron como aproximadamente un año, 5 trimestres antes de que entrara la nueva normativa, y tú ibas viendo precisamente lo que vemos aquí en GoEasy, ¿no? Pero trimestre a trimestre, en el sentido de que cada vez daban a clientes con mayor calidad crediticia, iban bajando poco a poco el interés hasta que al final llegaron a cumplir con eso. Y en el fondo, a nivel de volumen, no te creas que perdieron mucho, ¿sabes? No. Entonces, Bueno, y además que los préstamos por debajo del 35 también van a subir. Eso también hay que tener en cuenta, que eso sí, sí, a sí, los pobres que no tengan buen crédito, bueno, a los pobres, entiéndeme, a esta gente también les van a subir los préstamos para compensar lo que dejan de ganar por arriba. Eso también es otra jugada que van a hacer y que han dicho. Entonces, o sea, que al fin y al cabo que entiendo el miedo y a mí también en el primer momento me impactó porque, hombre, es una cuestión regulatoria, pero creo que la empresa está bien preparada, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí en esta parte de la derecha, pues comentan un poco que van a tocar un poco pues el pricing, la coste de estructura, bueno, pero que vamos, que creo que están bien preparados y me alegro que estuviesen preparados, que no dijesen, bueno, esto es cosa de políticos, no, que estaban preparados y sí. eso es importante. Entonces, Sí, eh, sobre todo que no está muy lejos. Si me dijeras, ostras, yo qué sé, dan al 40% de media y la nueva ley es a partir del 20% y tienen el 85% de todos sus créditos por encima de ese 20% de interés, pues a ver, objetivamente ahí sabes que estás jodido, las cosas como son. claro, Pero claro, exacto, cuando es algo que ni estás tan lejos, ni es tanto porcentaje de la cartera, obviamente ajustar más es mucho más sencillo. fácil. Y lo que tú dijiste, yo estoy totalmente de acuerdo. Préstamos que ahora dan al 32%, muchos igual los dan ahora al 35%, ¿sabes? Un poco Exacto. para compensar. Yo creo que esa parte también es inevitable. Y cosa interesante que me he dado cuenta entrando en la página de Easy Financial, han bajado el tipo de interés que cobran a los que tienen colateral. Claro, Cosa que lo que están haciendo es forzar, o sea, digamos forzar, acelerar al máximo posible que cuanto más represente el secure, mejor, claro. para reducir este riesgo. Entonces, interesante. Y eso no ha cambiado en un mes, ¿eh? Que me di cuenta y dije, ostras, mira. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente slide, que ya son los resultados como tal. Que bueno, sabemos que la verdad es que A ver qué pasó. A ver, aquí. eso. Como vemos, pues bueno, estos son los resultados que han salieron anoche, cumplen el guidance que dieron en Q1 y Q1 muy bueno porque normalmente hay que tener en cuenta que hay algo de estacionalidad un poquito en tema de préstamos, porque bueno, Q4 es bastante fuerte, época de Navidades, muchos Navidad, claro. gastos. Entonces, Q1 en tema de originaciones es un poco más débil, pero este Q1 ha sido muy fuerte. Eso da a entender que, oye, están haciéndolo bien. Y tienen muchas solicitudes, de hecho lo han comentado, y están dando muchos préstamos, pues que es bueno porque en épocas malas para los que dan crédito, que están haciendo, digamos, reduciendo el riesgo al dar préstamos a peor gente, o sea, mejor gente. Cuando tú ves que una empresa está dando muchos préstamos, esa empresa algo bueno tiene. Entonces, esto me gusta y siempre que sigo las del sector, me fijo mucho en esto, sobre todo hoy en día. Entonces, esto es un tic que hay que hacer y hay que ver. Entonces, no han hecho buybacks, ¿vale? Y tampoco, supongo que tampoco han hecho posteriormente a Q1. Y creo que tiene sentido y creo que es lógico. Mucha gente que hagan recompras, yo creo que no. Lo más importante es estar en un momento competitivo esencial y muy bueno para ganar Sí, market cuota de share, mercado. cuota de Sí, mercado, y hay que financiar el orgánico a muerte, ¿vale? Y luego, además, con eso reduces el riesgo regulatorio. Entonces, es un win-win y que las recompras, que sí, que están muy bien, pero esto es el futuro de la empresa. ¿Y para qué quieres hacer recompras si no tienes futuro de empresa? Entonces hay que aprovechar este momento. Entonces, por eso yo creo que es muy importante. Y bueno, ya ha subido el Secure Launch de 40,5 este trimestre desde el 39 del anterior. O sea, como vemos, está progresando bien de trimestre a trimestre. sí. Y las delinquencies están bien. Han subido un pelín porque ellos miden las delinquencies de dos maneras.
pero bueno, más o menos está estable. Bueno, la previsión ha bajado, está estable, el charge-off, Sí, entonces yo creo bien. que por ese lado está parecido en Sí, general. exacto. Y el tema, ¿cómo de apalancados están a un nivel de... Eso, la siguiente slide, por favor. Vale, perfecto. Porque a mí estas cosas, A mí también, o sea, es un tema muy sí, importante, ¿vale? Bueno, lo primero es el coste de su deuda. Eh, Ellos, digamos, utilizan instrumentos financieros para hedgearse un poco los tipos de deuda. sí, Como vemos, ha pasado del 5,5 a 5,7. Es un pelín menor, pero bueno, a mí me gusta tomar siempre el mayor, pero está en el 5,4. Pero a mí me gusta coger ese, ¿vale? Es un poco el sí, más limpio. Y tienen a tipo fijo, entre comillas, el 91%. Y luego la deuda la tienen al 0,72 contra 0,71 el Q4. Y su objetivo, y que se establece en la empresa, es estar en 0,7. A mí, personalmente, me gustaría que estuviese en 0,7 o 0,69. Pero bueno, entiendo que quizá ahora es un momento un poco de mantenerse en ese 0,71, 0,72 por el momento que están viviendo competitivamente y regulatoriamente. Pero bueno, eso es un tema que a mí siempre me gusta y que soy bastante exigente con eso. Pero bueno, está dentro de su margen, ¿vale? Y luego generan bastante caja, que también es positivo. Normalmente Q1 también a veces es un poquito más débil. Y este año dan menos dividendo porque están financiando el orgánico y el dividendo yo sinceramente lo quitaba, pero bueno, tiene su lógica dentro del mercado. Y luego, ¿cuántos bueno, millones es aproximadamente, por ejemplo, esos 3,84 dólares aprox en millones de dólares canadienses? ¿Cuánto es? pues hay 17 millones de acciones, pues 7, por 15, 30, 17, unos 45, 65, 60, 60 y algo, vale. exacto. A ver, Y que dentro de lo que cabe, por lo que estoy viendo, por ejemplo, han hecho 82 millones de free cash flow en operativo, me refiero. mm, Que no es sí, que sea el payout payout, ratio no es que sea gigante. O sea, está bien. no, no, Pero está entiendo lo bien. que puedes decir de quitarlo. Lo que pasa es que también entiendo que si quitas el dividendo a cero, te mandan la acción al piso. Claro, claro. Además que como es una financiera, a la gente le gusta que le paguen porque le da más seguridad, lo valora mejor. Yo lo entiendo, ¿eh? Sí, yo lo entiendo, Sí, pero si fuese una empresa, digamos, no cotizada, no tendría ningún sentido, pero bueno, es lo que hay. sí. Y pasamos a la siguiente, ya vamos acabando. Eh, la siguiente slide, esto es un tema que a mí me gusta mucho verlo porque es importante a la hora de dar préstamos qué asunciones macroeconómicas estás dando, ¿vale? Y a mí, de hecho, me gusta comprar las de Goisi con los 6 bancos de Canadá Mm, y ver quién está siendo más conservador, quién está siendo menos, etcétera. Y esto es importante, ¿vale? Muy importante, porque claro, si tú estás asumiendo una economía buena y de pronto te viene mala, adiós tus préstamos. Y bueno, como vemos, ha mejorado un poquito versus sí, Q4, no mucho, pero bueno, esto es un tema que quizás no tiene mucho sentido hacerlo, pero a mí me gusta porque también te da a entender lo que hace la empresa y a quién le dan los préstamos, ¿vale? Porque sí. no es lo mismo 2021 que 2023, evidentemente. Y pasamos a la siguiente, ahora voy un poco más rápido. La siguiente es simplemente el guidance que anda para este Q2, que como vemos, pues también son bastantes préstamos, aumentar el portfolio, las yields y el net charge-off, que más o menos está dentro de su margen, de 8 a 10, o sea que muy bien, que seguramente lo cumplan. Normalmente siempre cumplen los guidance. Y bueno, ya la call, y ya que es lo último. Vale. ¿Cuánto era el net charge-off en este trimestre? Había sido un 9 y algo. En este trimestre había sido, perdona que lo tengo aquí Si no puedo todo, ir para atrás. 8,9. Vale, y dan un poco entre 8,75 y 9,75, o sea que quizás suba un poco, por lo Sí, que veo. sí, Vale, exacto. y sí. A ver, tal y como dan aquí el guidance, a mí me pinta que no parece que vayan a ser muy distintos los resultados de Q2 respecto a Q1. No, o sea, lo importante para mí es que el net charge-off esté bien, esté dentro de su Sí, margen y controlado. O sea, este negocio es muy fácil de seguir. sí, Delinquencies, net charge-off y la yield. Y luego, sí. pues bueno, a Y ver, luego las originations, me refiero, exacto, y las respecto al book, y ya origination. está. Y ya Sí, está. vale, bien. Vale, entonces más o menos
cumplirán, yo creo. De momento dice que Ya, van bastante bien. Entonces, luego la call, casi esta tarde, un poco incidir en lo que han dicho ellos sobre la industria. Me ha gustado el comentario de nosotros hoy en día tenemos un coste capital inferior al 10%, o sea, por debajo del doble dígito, que es el de un 5 y pico, sí, y el coste, bueno, y las, perdona, y los rates inferiores al 10, al doble dígito, al sí. 8 y pico, 10, entre el 8 y el 10, y la competencia no lo tiene. Claro, lo que estoy pensando que la competencia más pequeña o con un track record y tal, no me extrañaría que se financien al 10, 12, 13%. Mira, hay una cotizada que es canadiense, pero que hace mucho negocio en Estados Unidos y que iba a sacar su negocio en Canadá, que se Propel, lo financia. cual, otra. Propel, Ah, sí, exacto. sí. Hay otra que presenta mañana, que me gustaría menos esto, que se financia al 12 tipo de interés y los charge-off están bastante más altos que los de Goisy. Entonces, claro, eso la rentabilidad que te da tu Esas Tenorio. son las que están jodidas, porque claro, a esas financiarse más barato cuesta mucho, ¿sabes? Porque necesitas un track record de cara a que los bancos o quien sea te financien más barato, te tienes que ir a mejores clientes, pero claro, si partes de muy abajo es mucho más difícil porque no es tu expertise y, y claro, también depende de los charge-off que tienen que ir bajando para poder financiarte más barato. Entonces, es una rueda que cuesta mucho y no es en plan, este trimestre me financió al 12, el que viene al 10. O sea, tú ahí vas bajando trimestre a trimestre durante años, por decirlo Claro, de alguna forma. es, es lo que Es decía el jodido. CEO, es lo que decía el Sí. CEO. Nosotros hace 10 años estamos en esa situación y no podríamos haber afrontado este cambio, pero hoy en día sí. ¿Y Entonces, a qué interés se financia Propel, por curiosidad? yo ¿Aprox? hoy he visto esta mañana en la presentación al medio del 12. Eso es el Uf, doble. claro, hostia, es que yo lo veo como puntos, ¿no? Que te llevas o no, claro, entre Claro, un 5,5 y un 12 son 6,5. hostia, es Por que claro, cada... el ROE te come, el ROE se te va Sí, sí, abajo. sí, Entonces, claro. entonces, lo que ellos dicen con esta argumentación, que para mí no es que lo digan porque es su empresa, sino para mí tiene lógica. Y No, lo no, la es. tiene. Y O yo tema sea, financieras, que es algo que obviamente pues, se me puede hacer más intuitivo. Y es que es lo que tú dices. O sea, estos negocios hay un punto donde para mí es muy fácil seguirlos, que es lo que tú dices. Es por un lado cuánto originan a nivel volumen, qué tipo de cliente medio son capaces de tener, la morosidad que les da ese cliente medio y las net charge-off que tienen y el porcentaje o el interés que les cobran, ¿no? Entonces, en base a eso, y bueno, y luego lo último que me parece muy importante, que es de hecho donde la cagó Monimi, que es el tema del apalancamiento, ¿no? claro, Obviamente está también por controlado. eso te preguntaba yo por el tema del apalancamiento, porque es algo que yo no te voy a engañar, hace igual un par de años no tenía tan en cuenta, en plan, pues esta empresa va sobreapalancada y con el tema de Monimi es lo que aprendimos, ¿no? Que hay puntos donde crecer a un 60, 70, 80% en originations y que el book te vaya creciendo incluso a tasas del 15-20% trimestral, que eso es una barbaridad. Ojo que no es necesariamente tan bueno, ¿sabes? Porque No, cuando te das cuenta tienes un equity muy pequeño respecto a eso y a poco que se te gire todo, a ver de adiós. dónde levantas equity, ¿sabes? Adiós al equity. Entonces, Sí, 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 sí. Entonces, lo que ellos comentan es que en el tema del subprime lending se va a pasar mucho como ha pasado con los bancos en Canadá. Que hay 6 en contraposición a Estados sí, Unidos, que hay 400 y que ahí se va a quedar la industria y que va a haber una barrera de entrada enorme. Que tiene que ser o sea, una empresa enorme con mucha capacidad de financiera para poder competir dentro del mercado. Que es una cosa es la financiación y otra cosa son los datos. Eso no te lo puedes comprar tan fácilmente en Canadá. Entonces, sí. va a quedar ahí un pequeño... Ojo, ahí se pueden quedar varios gigantes en Canadá. Y bueno, pasando a la siguiente. Bueno, y luego, claro, no sé qué historial tiene la empresa de hacer adquisiciones o en general, Sí, han hecho así grande Lendker 2019, muy bien hecha, para aumentar su autoloans, ¿vale? Y le sí, hicieron una muy buena valoración, la verdad. O sí. sea, para mí ha sido un éxito. Y bueno,
podrían hacer más adquisiciones. Sí, Lo puede digo ser. porque, claro, una parte muy importante de este tipo de deals es que imagínate que te compras una relativamente grande, pero de estas que se financian unas tasas horribles. Claro, si tú te la puedes comprar, pero luego digamos que eres tú el que hace el financing y en vez de ellos financiándose al 12, puedes financiarte al 5,5 tuyo para los Sí, préstamos de esa gente, no es ninguna tontería. Es que son muchos puntos que van a tu favor y que hacen que pueda ser un deal muy acretivo en ese sentido. claro, Porque sí. eso también es a considerar. Eso puede ser una pata que, oye, que lo hagan. O sea, a ver, para tener en cuenta que el TAM en Canadá son, pues, 190 billones, 200 billones, y ellos esperan llegar a 2000, dentro de 2 años, a 5 billones de loan book. O sea, que son enanos. O sea, Sí, sí, sí. que tienen muchísimo por crecer. O sea, es enorme. Sí, yo, Y, yo imagino que lo que ellos irán viendo es qué nos interesa más. ¿Tiramos de orgánico o tiramos de me compro esta empresa porque los economics son muy buenos? claro, a ver, yo creo que con orgánico, creo que les sobra y sobre todo ahora. O sea, ahora es orgánico, es que es lo más sencillo que pueden hacer. Sin menos gastos, menos due diligence. Pero bueno, Y entiendo que por lo que dijiste no van a hacer buybacks porque ven muchas oportunidades de crecimiento, ¿no? a ver, ellos no se le ha preguntado por los buybacks y ellos no han dicho nada al respecto, pero es mi lógica y lo que ellos, o sea, ellos no han dicho nada, ¿vale? Pero es la lógica económica que hay detrás del negocio. Tienes una muy buena ventaja competitiva, puedes ahora conseguir muy buenos clientes que los bancos dejan de financiar, que son near prime, y los de abajo no los financias, y si tienes competencia no compites, puedes subir precios. Es que no, para mí no tiene lógica hacer buybacks. O sea, es orgánico a muerte. Y vamos, pero bueno, es mi opinión. Y bueno, puedo estar o no equivocado. Pero bueno. Otra pregunta interesante, si estos aumentos que te he dicho de los precios que han hecho en préstamos por debajo de 35, si ha supuesto algún cambio dentro de las applications o la origination, yo he dicho que no, que prácticamente está igual, que hay un poco de elasticidad o joder, soy fatal con el español. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, Que puedes subir un poco. inelasticidad. Bueno, exacto. Inelasticidad, lo digo yo, no te Inelasticidad. preocupes. Es muy tarde ya para mí. Sí, Entonces, que tienen margen, ¿vale? Para subir un poco el precio. Y además, como la competencia no está tampoco para bajar precios, pues oye, es un punto también a su favor de subir precios ahora, ¿vale? Y luego, el tema del mix y el guidance, ¿vale? O sea, ellos en las calls anteriores y bueno, en los anteriores quarters hablaban de dentro de 2 años llegar a un mix del book de 50 secure y 50 unsecure, ¿vale? Pero con esta nueva normativa dicen que cambias un poquito y que estará más cerca de 55 el secure, ¿vale? Que ya, va a intentar, como es lógico, pues tirar más por ahí. sí. Que el unsecure, que va a seguir siendo súper importante dentro del negocio, pero que al fin y al cabo que ahora con la nueva normativa no tiene sentido y que ellos de hecho con los ajustes que estaban haciendo desde el cuarto trimestre de 2021 a la hora de dar préstamos, ya mucha gente a la que le aplicarían un tipo superior ya no se le daba préstamos. Ya. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Y luego el tema de financiarse, que no tienen de momento ningún problema, que les vencen unas notes el año que viene a finales, pero entonces, que seguramente ellos hagan perdona si hablo muchas cosas en inglés, pero no sé cómo se dirá, hacer una call de la note antes de que acabe el plazo, es decir, decirle al que te ha prestado el dinero, oye, que quizá te pago antes, vamos a hablar de negociación, etcétera. Entonces, que están esperando el mejor momento dentro del mercado para ver si pagan las notes o no, las Pasa refinancian. que, en mi opinión, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque me refiero, los tipos están ahora altos. y Claro, lo que pasa es que, claro, tampoco sé si esas notes son a tipo fijo o variable. creo que no, creo que estas eran a tipo variable y o sea, tendría que revisarlo porque no han dicho específicamente qué note es, pero entonces tendría que También si mirarlo. tienen un hedge o no, claro. Sí, lo tienen, ¿eh? O sea, tenerlo lo tienen. Lo que pasa es que los heads digamos, pasa el tiempo y tienes que hacer uno nuevo, un tipo superior, entonces, bueno. Ya, Entonces, dicen que van a estar ahí un poco a la espera de qué pasa con los tipos, básicamente. A mí la sensación que me da es, oye,
Está ahora los tipos a lo más alto, no tiene ningún sentido ahora, ¿sabes? Vamos a esperar un poco, 12 meses, 6 meses y vemos qué hacemos. Y además, que ahora tenemos fuentes de financiación mucho mejores que las notes, que quizás son más caras. Entonces, van a ver ahí un poco, pero que lo importante en este negocio es que tengan financiación, que eso es súper importante, y que está abierta. Y haya bien buenos intereses, que es lo que le importa a la empresa. Ya. Entonces, y luego la siguiente pregunta, esta me pareció muy curiosa y buena pregunta del analista, es si, claro, pero si tú lo piensas, tú, digamos, lo que va a pasar con la nueva regulación y los prepayments. Es decir, a ver si me explico. Tú imagínate que pides ahora un préstamo superior, o sea, pides un préstamo a un tipo que está superior al 35, pero luego te pides un préstamo para repagar ese préstamo a un tipo inferior. No sé si me explico, Capi, no sé si me Sí, pillas. sí, sí, sí. Y entonces, claro, que dicen que, oye, que quizá, oye, ahí puede haber un peligro de temas de flujos, de crecimiento del book. Entonces, lo que ellos han dicho es que sí, puede ser que haya, que pase que alguna gente haga eso, que no será en masa, que no creen que sea en masa, pero lo que ellos creen que va a pasar y que lo que mucha gente va a ir de lista es que esa gente que intenta hacer esa jugada luego no cualifique para pedir un préstamo por debajo del 35 porque su credit score es bastante malo y que entonces tendrían que acudir a un payday loans que le sale más caro. No sé si me explico. Entonces, Sí, sí, que sí, es un riesgo, básicamente. exacto. Entonces, que Es un riesgo para el consumidor, me refiero de cara a potencialmente acabar con tipos más altos. exacto. Entonces, que por eso creen que la gente que tenga el préstamo, pues que lo pagará aunque el tipo en ese momento sea superior y ya está. No, entonces, que no habrá como un repago masivo de préstamos, ¿vale? Eso es lo que, básicamente. Y luego ¿cómo decir? Que van a seguir con business as usual hasta que entre la normativa. No van a perder un solo día, básicamente me da a entender. Y que están viendo dónde hay oportunidades dentro del mercado para ganar cuota de mercado en eso, en préstamos por debajo del 35, que yo es lo que te he dicho de los secure hayan bajado precios, por ahí quieren Sí, aumentar mucho volumen para compensar. Y bueno, y que luego a efectos de 5 o 10 años que como ven el portfolio, pues que creen que será más, que el 60% será secure y que más o menos es el mix que quieren tener a largo plazo y que es similar a peers en Estados Unidos y sí, que los unsecure se quedan siendo muy populares porque son muy usados. sí. Y bueno, con esto yo creo que ya hemos repasado bastante la empresa, sus resultados y Hombre, si el repaso es casi hora y media, imagínate como nos pongamos, como nos pongamos con la tesis, esto se nos va de las manos, ¿eh? se nos va 5 horas. No, pero yo creo que era importante hacer un repaso tan Sí, pormenorizado que te agradezco mucho porque obviamente, claro, son muchas cosas las que han pasado en la empresa, ¿no? Entonces es importante verlas todas en detalle. Me refiero que estoy seguro que de cara a hacer un update del segundo trimestre se puede hacer en media hora perfectamente, ¿no? Pero no, en 15 minutos. O sí, sí. sea, para que justamente ha pasado tantas cosas en marzo y abril y bueno. Sí, sobre todo que es una empresa que no habíamos traído nunca y es importante para la gente ver y entender, igual gente que no conoce tanto la empresa, a qué se dedican y tal. Entonces, en ese sentido, tiene sentido poner un punto de background que yo te agradezco mucho. Y la verdad es que viendo la empresa más en detalle, conocía la empresa más o menos por encima de haberla mirado, pero con poco detalle y obviamente a mí personalmente me ha servido mucho este vídeo. Entiendo muy bien por qué a Alejandro Estebaranz le gusta tanto esta empresa, porque me parece un perfil que es muy del tipo de empresa que a él le gusta, en el sentido de un management que parece bastante bueno, en un sector donde, en este caso quizás no tanto a través de adquisiciones, ¿no? Como suele entrar Hmm. él en muchas compounders, pero también aquí es muy fácil crecer simplemente de forma orgánica, precisamente porque dentro tienen un tamaño pequeño para el TAM, y precisamente por eso pueden seguir creciendo, pero a la vez lo que me gusta es que, claro, no es una microempresa del sector, al contrario, tienen No, ya un tamaño establecido que les da una ventaja competitiva, que yo creo que es algo que siempre mira Alejandro mucho en el tipo de empresas que sigue, y en ese sentido lo que yo veo es que se dan muchísimos ingredientes
para que la empresa vaya bien en bolsa en el medio plazo, ¿no? Estoy seguro que hay un punto de que está infravalorada respecto a sus peers, ¿no? A los otros más grandes. Como decimos, es un management que parece muy bueno y que además tiene un skimming de game bastante claro y la posibilidad de seguir creciendo durante, durante bastante Muchos años. tiempo. O sea, Entonces, esta empresa es una 100 bagger ya, ¿eh? O sea, desde que salió a cotizar es una 100 bagger. Lo sí, hice. sí, sí. O sea, Y sobre todo la sensación eso de que siguen creciendo, los números siguen siendo buenos, a nivel de free cash flow, claro, y los retornos sobre capital parecen brutales, sí. sinceramente. O sea, Entonces, es un muy buen negocio. Pero es la claro, tiene típica mucho empresa riesgo. para tener en cartera y no preocuparte tanto, ¿no? Obviamente ir mirando las cosas trimestre a trimestre y cuando se dan cosas como en este caso a un nivel regulatorio que pueden cambiar las cosas, pero es de las de tener bastante tiempo en cartera y dejarla que vaya componiendo y como mucho plantearte vender, digamos, en un momento en el que esté a una, respecto a su valoración histórica, en un punto bastante alto, ¿no? Pero si no, Sí. no tiene mucho sentido. Y desde luego que no es el punto actual. No, Más bien al contrario, ahora es más bien el tiempo, ¿no? Para la gente que mira las cosas por esa valoración histórica, probablemente sea más tiempo de cargar que de otra cosa. bueno, hoy justamente ya no tanto, pero o quizá menos, un porcentaje, pero yo creo que aunque haya subido un 12%, sigue estando en una relación muy buena. Sí, sí, Y además que la empresa es que sigue creciendo, tiene buen... A mí me encanta el management y su historia, sobre todo su sí. historia y su screen de game. Y con eso y buena valoración razonable, no vas a perder dinero, al contrario. O sea, para que a veces el mercado es el mercado y así es histriónico. Entonces, Sí, bueno. lo hemos visto con muchas empresas. Entonces, en ese sentido, y por eso también es importante, yo entiendo que hay gente que puede llevar la empresa y que quizás no la conoce tanto y está preocupado por el ruido, ¿no? El ruido exterior y el ruido de la propia cotización de la empresa. Y precisamente para eso hacemos este tipo de vídeos, ¿no? Para que la gente tenga más conocimiento y, en cierto modo, ese conocimiento le dé cierta seguridad, ¿no? Respecto a dónde está invertido o a dónde pretende invertir, en caso de que alguien lo quiera hacer. Y por Exacto, supuesto que esto no es recomendación de nada, ¿no? Como, como dijimos al principio del vídeo. exacto. Yo la tengo en cartera, encantado, y he ampliado en esta bajada y espero tenerla muchos años. Pero bueno, cada uno tiene que hacer su análisis y mi convicción me la he construido a través de bajadas, de estudiar, conocer. Pero bueno, Hombre, si algo veo es que tienes muchas horas metidas detrás, pero bueno, tampoco me extraña porque lo he visto con Nagarro y sé que eres una persona en ese sentido muy analítica y muy de echarle muchas horas y de llegar a un conocimiento muy grande de las empresas en las que inviertes, lo cual luego te permite esa convicción, ¿no? De claro. que si luego te bajan a agarro a 90, pues dentro de que no te gusta verla bajar, coges y quizás compras más, porque en el fondo te conoces el negocio de memoria, ¿no? O parecido a este tipo de cosas en GoEasy. Una vez ellos te dan una información, como en este caso la información que te han dado hoy, o alguno de los updates que han dado últimamente, y tú eres capaz de analizar esa empresa y imagino que para ti es muy fácil el ponerle un precio a las cosas, ¿no? En ese sentido, cuando conoces también la empresa. Sí, sobre todo tener la convicción de, hoy ha bajado, ostras, qué bien, voy a comprar más. O sea, Sí, esa sí. satisfacción de decir, gracias y estar confiado. O sea, todo el mundo tenemos inseguridades y yo el Sí, primero. sí, no, eso es indudable. Eso es indudable. Pero hay que superar esa barrera con el conocimiento y el estudio. Pero y precisamente yo creo que ahí es donde muchas veces se hace mucho dinero, que es, porque claro, cuando una empresa baja mucho, curiosamente es cuando nadie quiere comprar, ¿no? Hmm, Entonces, precisamente el tener esa convicción tan grande te hace aislarte del ruido y decir, no, no, es que vale, parece que esto es el fin del mundo, que esta empresa se va a ir a cero, que todo está mal, que se habla de todos los problemas o potenciales problemas que puede tener, pero es que ahora es el momento de comprar porque está muy barata. Sí, Y a eso mí, lo hemos visto con 1000 empresas. sí, a mí hay empresas de este tipo, sobre todo financieras tipo GoEasy, Credit Acceptance. Me encanta entrar en Twitter y ver que toda la gente me dice, es un fraude, se va al garete, es una mierda, me he puesto corto. Momento de comprar puts, o sea, perdona, de vender puts o de comprar Sí, equity directamente. Es el momento sí, perfecto. O sí, sea, sí. entonces, pero bueno, opiniones y cada uno que estudie y haga sus cosas. Sí, sí, totalmente. Bueno, Arturo, pues muchísimas gracias y a la gente simplemente que creo que después de hora y media nada menos con este vídeo y si habéis llegado hasta aquí, yo creo que lo mínimo es un like por todo el trabajo que ha hecho Arturo y si nos seguís
en YouTube también muy agradecidos, y recordar que en la descripción tenéis un enlace a nuestro Discord, el Discord de Momentum, que llevamos camino de 6.000 personas, nada menos, y ahí se puede comentar tanto esta empresa como hay también enlace bueno, hay un hilo de Nagarro y de muchas otras empresas. Así que, Arturo, muchas gracias y nos vemos todos en Discord. Un A ti, saludo. Capi, un saludo a todos.